clases grupales, clases individuales y clases de preparación física orientadas al golf. Para inscripciones y consultas, contactar al profe Ariel Alcaraz al 11 21 93 0022. Desde Villa Mercedes, capital productiva de San Luis, llega el gobernador que estábamos esperando, Diego González, gobernador 2023, modelo productivo, Unión por San Luis. El Pelado de las Piscinas se agrandó. Inauguramos las primeras 2 franquicias. En Potrero de los Funes, Paseo Portales, acceso A12. Y en Ciudad de la Punta, Manzana 127, local 1, Avenida Serrana. Vos también podés sumarte y ser parte de una nueva franquicia en el interior de la provincia, con todo el soporte, logística y amplio stock de productos del Pelado de las Piscinas. Solicita asesoramiento al 266-424-2791. Con el Pelado todo el año, tu piscina siempre limpia. Superarse es crecer. Por eso, a partir de ahora, para convertirte en un profesional de la industria gastronómica, estudia en ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina. Nuestras carreras y cursos con profesionales en alta cocina, pastelería profesional, sommelier, bartender y mucho más. Cambia tu futuro. Estudia gastronomía con los mejores. Búscanos en las redes sociales como ESAC San Luis y también ESAC Villa Mercedes. ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina. Cocinar está en vos. Instituto San Gabriel Arcángel. Enseñanza personalizada, talleres de apoyo escolar incluidos, viajes educativos, computación, inglés, natación, niveles primario y secundario, becas para hijos de exalumnos. Belgrano 1497, esquina Falucho, teléfono 44 34 101. Inscribite ya. Estamos con tu familia, estamos con tus amigos, estamos en cada uno de tus momentos. La FINUR, FM Radio, estamos con vos. Auspicia la siguiente columna. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el domingo 21. Aprovecha puré de tomate Check por 520 gramos a 135 pesos. Pasta seca Check por 500 gramos a 159 pesos. 70% en la segunda unidad de almacén y perfumería. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 11 al 21 de mayo de 2023 hasta agotar stock. Lo que ocurre primero. Continuamos, señoras y señores, en Mañana es Tarde. Para aquellos que nos están acompañando en la mañana, Agustina Bordioni con nosotros. Agus, ¿cómo te va? Buen día antes que nada. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, mañana fresca, nos ha tocado una jornada de jueves que por ahí... Está fresquita, ¿no? Sí, cuesta un poco más. Cuesta arrancar. ¿no? Que Sí. el resto de los días, sí. Nos vamos a ir, Agus, a recorrer el mundo y tiene que ver con lo leíamos en casi la mayoría de las tapas de diarios que hoy salieron en la jornada, lo que era Diario Clarín, República, Nación y Página 12, pero tiene que ver con el presidente Guillermo Lasso, que va a decretar, que a algunos le habían puesto Lazo, porque tenía un lazo, pero la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador, ¿no? Sí, bueno, ya decretó la disolución de la Asamblea Nacional, invocando el artículo 148 de la Constitución, que muchos lo denominan, digamos, coloquialmente como de muerte cruzada. ¿Por qué? Porque implica no solamente la disolución de la Asamblea Nacional, sino también el llamado a elecciones para presidente y vicepresidente del país, ¿no? El mandato de Lasso duraba hasta 2025, pero con esta invocación al artículo 148 de la Constitución, lo que va a pasar es que en un plazo de 90 días el país va a tener que tener elecciones de presidente y vicepresidente. En ese plazo ya la Asamblea Nacional dejó de funcionar, ¿no? Ya hoy Ecuador no tiene una Asamblea Nacional, pero sí sigue teniendo a su presidente, que, como decía, en un plazo de 90 días habrá elecciones. En un plazo de 7 tiene que decir la Asamblea... Perdón, el Consejo Electoral tiene que decidir cuándo van a ser esas elecciones. Eso en 7 días. Eso en 7 días. Una semana. Se calcula que eso se va a producir en 90 días.
también hay posibilidad de segunda vuelta, no está, está contemplado, pero no es un mandato que va a durar 4 años como dura cualquier mandato en Ecuador, sino que va a durar hasta 2025, que es cuando se terminaría el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, una situación de Ecuador que, a ver, por cómo se vive o cómo se está viviendo, ¿por qué se tiene que realizar esto ahora? ¿Por qué este accionar desde el presidente? ¿Por qué adelantar y por qué pedirle que en estos 7 días, bueno, decidan cuándo va a ser las elecciones? Bueno, el periodo ese de 7 días está establecido en ese artículo 148 de la Constitución. Y esto se da en un contexto de un juicio político que ya se había iniciado contra el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional por un supuesto caso de malversación de fondos. Entonces, eso se da en ese contexto. Una de las opciones, bueno, la oposición lo que denuncia es que en realidad tomó esta decisión para evitar ser destituido por el Congreso en una votación que muy probablemente se iba a dar este mismo sábado, y que no había podido negociar los votos dentro de la Asamblea Nacional como para poder seguir en el poder, ¿no? Entonces esta sería como la salida de Lasso para evitar una destitución y poder, quizás, porque no lo ha confirmado, presentarse en las elecciones que se van a llamar en los próximos días, ¿no? En realidad hay que entenderlo en este contexto, en un contexto de juicio político. El segundo, que inicia la Asamblea Nacional, en realidad intentó iniciar un juicio el año pasado, que no pudo, y en esta oportunidad sí se inició un juicio político en el que probablemente Lasso preveía que iba a ser destituido, ¿no? Él podría, por ejemplo, estas elecciones que se van a realizar en 2025... ¿él podría volver a presentarse? Sí, tanto él como los asambleístas se pueden presentar en esta elección, ¿no? Lo que quizás está en duda es cómo le podría ir en esta elección, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esto también se da en un marco de una gran crisis social, una crisis económica y una crisis política dentro del país. ¿Y por qué política? Porque tanto la asamblea como el presidente tienen una bajísima popularidad. La asamblea tiene una popularidad una aprobación del 6%, y el presidente un índice de aprobación de alrededor del 13%. Es decir, que las instituciones que están tomando estas decisiones, tanto de un juicio político como de la disolución de la Asamblea General, tienen un bajísimo apoyo popular, ¿no? Sumado a esto, como decía, también un contexto de crisis económica en donde hay 1/3 de la población en la pobreza extrema y de una crisis social también marcada por la inseguridad. El país multiplicó por 5 las muertes violentas en los últimos años. En los últimos 2 años creció un 82% la violencia en el país, y esto está vinculado fundamentalmente con el narcotráfico. Ecuador pasó de ser un país de paso a un país de distribución de drogas, ¿no? Agustina, sabemos que, bueno, habíamos planteado este tema hace un tiempo ya, que tenía que ver con cómo lo vivían los comerciantes, o cómo lo estaban pasando. Había muchas cantidades de locales cerrados, locales directamente, se puede decir, tapados, o sea, que habían cerrado, que la gente se estaba dedicando a otra cosa, porque en cuanto a lo económico se les estaba haciendo muy cuesta arriba y muy difícil, tanto conseguir lo que tiene que ver con los proveedores, a poder vender los productos. Bueno, en realidad eso, digamos, sería en una crisis como la que sucedió en Perú, ¿no? De la que hemos hablado en otras oportunidades. En este caso todavía no ha habido manifestaciones, sí las hubo el año pasado. El año pasado hubo manifestaciones, sobre todo de la población indígena del país, que empezó a reclamar por una cuestión del precio de los combustibles, y después eso derivó en otras cuestiones. Y eso derivó en un pedido de juicio político el año pasado contra Lasso, que finalmente no se produjo. En este caso, por ahora no ha habido todavía manifestaciones en contra de esta decisión. ¿Por qué? Porque, como te decía, es muy probable que en las elecciones este 13% de aprobación, este escaso 13% de aprobación, también se traduzca en las elecciones, ¿no? Entonces, en este sentido, no ha habido ese tipo de crisis ahora en este momento de decir, bueno, por las manifestaciones han tenido que cerrar negocios y demás. Sí, hay una crisis económica marcada, por la que el año pasado la población salió a las calles, ¿no? ¿Crees que, bueno, ya hay un rival hacia el presidente que puede ser electo? ¿Alguien más fuerte? Porque si me decís un 13% es un número bastante bajo. Bueno, la fuerza opositora más grande del país en este momento es el correísmo, que responde a Rafael Correa, que está exiliado, está en Bélgica desde 2017, pero es una de las mayores fuerzas opositoras. Hay que resaltar también que el gobierno de Lasso no tenía mayoría en la Asamblea Nacional, entonces también esta salida es un poco, digamos, le permitiría, en caso de ser electo, gobernar quizás con una asamblea en la que pudiera
conseguir algún grado más de apoyo para poder aprobar sus medidas. Mientras tanto va a gobernar por decreto, ¿no? Sí. Tiene la posibilidad de gobernar por decreto, pero digamos, en cuanto a fuerza política, yo diría que la fuerza política más importante es el correísmo, y que todas las fuerzas políticas se están organizando de alguna manera frente a este panorama electoral, que en muchos casos no se esperaba en realidad, ¿no? No se esperaba que Lasso tomara esta decisión, en parte porque estaba tratando de conseguir los votos para no ser destituido, y en parte porque tampoco lo favorece, digamos, de alguna manera no lo favorece ni a él esta decisión de terminar de alguna manera con su presidencia, más allá de que se pueda presentar, pero también es cierto que es una salida que tal vez es la más favorable tanto para él en este contexto, sí, como para la oposición, ¿no? Que tiene la oportunidad de presentarse en unas elecciones mucho antes de lo pensado. Agus, como siempre agradecerte, no sé si te quedó algo de información. Si querés te puedo, como para aclarar, ¿no? Porque hay mucha información sobre lo que dice el artículo 148 de la Constitución, y sobre lo que se invocó, te lo puedo leer brevemente. Bueno, lo que dice el artículo 148 de la Constitución es que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le corresponden constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional. Para esto es lo único, uno de los tres motivos es el único para el que necesita esta aprobación de la Corte Constitucional. Si de forma reiterada la Asamblea Nacional obstruye la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna, que es este tercer motivo por el cual Lasso decide... que es un poquito el contexto que se está viviendo ahora. En realidad, bueno, eso es lo que dice, ¿no? La oposición lo que dice es que no hay ninguna crisis política y conmoción interna, porque las calles no están, digamos, no hay una manifestación en las calles, las calles están en paz, digamos. Sí. Entonces lo que dice la oposición es que en realidad no hay una crisis interna, y que lo está haciendo en realidad para evitar la destitución que se preveía podía pasar el sábado, ¿no? Perfecto. Agus, como siempre, agradecerte. No, gracias a vos. Nosotros continuamos para lo último de nuestro programa, que mañana es tarde. Ya se viene Mesa 5, Agustina Bordioni con nosotros.